Nos encontramos en la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria, que dispone de un equipo de ultrafiltración con el que vamos a realizar esta práctica. La ultrafiltración es una operación con membranas. Las membranas son barreras selectivas que permiten el paso exclusivo y o de forma controlada de una o más especies a través de la misma, mientras que otras especies no pueden atravesarlas. Concretamente se denomina ultrafiltración cuando separan componentes con un tamaño comprendido entre 0,001 y 0,1 micras, para lo cual se requiere operar a una presión entre 1 y 10 bares. Para comprender los principios que fundamentan la operación de ultrafiltración, en esta práctica se van a separar las caseínas presentes en la leche, obteniéndose un permeado libre de caseínas y un concentrado o retenido que contiene dichas proteínas. La instalación con la que se va a realizar este proceso de separación con membranas consta de las siguientes partes y elementos que voy a describir a continuación. En la parte inferior derecha se encuentra el depósito de alimentación. En su interior tenemos 25 litros de leche. Esta leche se va a bombear con esta bomba centrífuga. El caudal de leche que se alimenta al módulo de ultrafiltración lo mediremos con este rotámetro y lo regularemos mediante esta válvula de aguja. Por esta conducción haremos llegar la leche al módulo de ultrafiltración, que es esta parte de la instalación. Antes de llegar al módulo, el caudal de leche se bifurca en dos corrientes, porque dentro del módulo hay colocadas dos membranas. Del módulo salen dos corrientes de retenido que se juntan y dos corrientes de permeado, una por cada membrana, que también se juntan a la salida del módulo. La corriente de retenido se conduce hacia este intercambiador de calor tubular, donde podríamos modificar la temperatura del retenido. Sin embargo, en esta práctica el retenido va a fluir a temperatura ambiente, por lo que al interior del intercambiador no entra ningún fluido, ni refrigerante, ni caloportador. El retenido circula por el intercambiador en sentido ascendente y a la salida su caudal se regula mediante esta otra válvula de aguja y se recoge en el depósito que está colocado encima del depósito de alimentación. Ambos depósitos están conectados de manera que el retenido vuelve al depósito de alimentación para volverse a procesar y continuar aumentando la concentración de caseínas de la leche. En su paso por el módulo de ultrafiltración, aquellos componentes de la leche que tengan un tamaño menor que el diámetro de poro de las membranas las atravesarán y constituirán la corriente de permeado. Del lateral del módulo de ultrafiltración salen dos tubos por los que fluye el permeado. Ambos caudales se juntan y se conducen hacia este otro rotámetro y se recogen en este depósito de la izquierda. El permeado se va a diferenciar del retenido incluso visualmente, ya que las caseínas de la leche son las que le proporcionan el color blanco a la leche. Por lo tanto, el retenido será de un color similar al de la leche, mientras que el permeado tiene un tono transparente amarillento, típico del suero de leche. En esta instalación tenemos además algunos instrumentos de medida. Podemos medir la sobrepresión en 3 puntos del equipo mediante estos manómetros. Con el situado más a la izquierda,
medimos la sobrepresión de la leche antes de la entrada al módulo de ultrafiltración. Con el manómetro central leeremos la sobrepresión en la línea del retenido y el manómetro de la derecha indica la sobrepresión en la línea del permeado. Este manómetro debe indicar 0 porque la salida del permeado está abierta a la atmósfera. Cualquier sobrepresión indicaría una obturación de la línea de permeado. La diferencia entre la sobrepresión de la leche a la entrada, manómetro de la izquierda, y la sobrepresión de la línea de retenido, manómetro central, indica la pérdida de carga de la leche al fluir por el módulo sin atravesar la membrana. La sobrepresión de la leche a la entrada del módulo la proporciona la bomba y es la fuerza impulsora para que los componentes de la leche de menor tamaño que el poro de la membrana la puedan atravesar. En la parte inferior izquierda de la instalación vemos que hay unos filtros que ayudan a evitar que se deposite en las superficies de las membranas cualquier partícula en suspensión que pudiese llevar el agua. El agua en la instalación es un fluido auxiliar que se utiliza para operaciones de limpieza de la misma. Ahora vamos a ver con más detalle el módulo de ultrafiltración, que está desmontado para poder comprender mejor las partes que lo forman. El núcleo del módulo está formado por una pieza polimérica que estoy sujetando en estos momentos y que es el elemento separador. Sobre dicha pieza colocaremos las dos membranas, una sobre la cara superior y otra en la cara inferior. La membrana de ultrafiltración es esta lámina polimérica que tiene una cara brillante y otra mate. La cara brillante, que es la que está en estos momentos en la parte superior, es donde está situada la capa de la membrana con los poros de menor tamaño y por lo tanto es la que pondremos en contacto con la corriente de leche. ¿Cómo funciona esto? Pues paralelamente a la cara brillante de la membrana fluye la leche y los componentes de la misma que tengan un tamaño menor que el de los poros de la membrana la atravesarán e irán a parar al espacio existente entre la membrana y el elemento separador y constituirán el permeado. Este permeado saldrá del módulo por estos tubos laterales que vemos aquí. Voy a colocar la otra membrana en la cara inferior del separador. Para asegurar la hermeticidad del conjunto, se colocarán unas juntas. De igual manera que he colocado una junta sobre la membrana superior, se colocará otra en la cara inferior de la otra membrana, dando simetría al conjunto. Todo ello se situará en el interior de una estructura de metacrilato con las conexiones necesarias para la entrada y salida de los flujos de leche y de la corriente de retenido. El conjunto se cerrará con unas palomillas que hacen la presión necesaria para ajustar todas las piezas y que se colocan en estos orificios. Por estos orificios situados a la izquierda, donde vemos estas conexiones en negro, entrará la leche. Recordad que la corriente que alimentamos al módulo, la leche, se bifurca de manera que parte de ella entrará por el orificio superior y parte por el inferior. La leche recorrerá el módulo paralelamente a cada una de las membranas, desde la posición frontal hasta la posterior, de manera
que por estos dos orificios situados en la parte posterior izquierda del módulo saldrá la corriente de concentrado, es decir, la parte de la leche alimentada al módulo que no ha podido atravesar la membrana. Las 4 conexiones situadas a la derecha del módulo, 2 en la parte frontal y 2 en la parte posterior, que son de color negro, no tienen ninguna función. Se anulan colocándoles un tapón que es rojo, como se ve en alguna de ellas. Vamos a comenzar a ultrafiltrar la leche. Para ello, conectamos primero la bomba y regularemos el caudal de alimentación con la válvula de aguja. La posición del flotador que hay en el interior del rotámetro nos indicará el caudal. Vamos a operar con unos 360 litros a la hora. La ultrafiltración la vamos a realizar alimentando la leche a 2 presiones diferentes para ver qué influencia tiene en los caudales de retenido y de permeado y en su composición. En esta instalación, para modificar la presión a la que entra la leche al sistema, manipulamos la válvula de aguja que está situada en la línea de retenido. Ahora estoy cerrando dicha válvula y va aumentando la presión tanto en el manómetro de la izquierda como en el central. Es decir, aumenta la presión en la línea de alimentación, manómetro de la izquierda, y en la línea de retenido, manómetro central. En el manómetro de la leche se sigue indicando 0, tal como hemos comentado, que es lo que ocurre en las condiciones normales de operación, porque ese manómetro indica la presión de la línea de permeado. Pero al cerrar la válvula ha disminuido el caudal de alimentación muchísimo. Por más que abra la válvula de alimentación, el caudal no aumenta. Esto es porque hemos puesto una presión demasiado elevada. Vamos a reducir la presión abriendo la válvula de la línea de retenido . Y al hacer esto observamos que ahora incluso el caudal es mayor que el deseado. Por lo tanto, vamos a cerrar la válvula de alimentación. Entonces lo que ocurre es que disminuimos la presión. Por lo tanto, ahora tenemos que cerrar la válvula del retenido un poco más. Jugando con estas dos válvulas obtendremos las condiciones de operación deseadas. La instalación ya está operando con las condiciones deseadas, que son 360 litros hora para el caudal de alimentación de la leche al módulo de las membranas y de 3 bares para la sobrepresión de la línea de alimentación. En estas condiciones vamos a determinar el valor del caudal de permeado. Para ello recogeremos en esta probeta un determinado volumen de permeado durante un cierto tiempo de operación. Tras 2 minutos de operación se han recogido 19 mililitros de permeado. A continuación
se van a cambiar las condiciones de operación. El caudal de alimentación se va a mantener en 360 litros a la hora. Pero la sobrepresión de la línea de alimentación va a ser de 1,5 bares. Para ello, de igual forma que hemos hecho anteriormente, se van a manipular las dos válvulas de aguja, tanto la de corriente de alimentación como la de la corriente de retenido, hasta obtener las condiciones deseadas. En estas nuevas condiciones, de nuevo, se va a calcular el valor del caudal de permeado. En este caso se han recogido 8 mililitros de permeado durante 2 minutos. Podemos apreciar que el permeado es casi transparente, con una tonalidad amarillenta típica del suero de la leche, porque está libre de caseínas. Las moléculas de caseína tienen un tamaño mayor que el del poro de la membrana y no son capaces de atravesarlas, quedándose en la corriente de retenido. Por lo tanto, durante el tiempo de operación, la concentración de caseínas va aumentando en la corriente de retenido. La operación continuará hasta que el depósito de alimentación tenga una concentración de caseínas igual al valor deseado.